El tema a tratar en la segunda sesión del grupo de estudio en termodinámica de procesos biológicos del segundo semestre del año 2014 titula Los métodos de contribución de grupo, y vamos a tratar las generalidades de estas metodologías. Entonces, el contenido lo que se va a comentar va a ser una introducción a los métodos de contribución de grupo. Se van a hablar algunos principios de estas metodologías. Dentro de los principios, entonces, se va a hacer un resumen o una breve descripción de los diferentes métodos, de las diferentes estrategias o los diferentes niveles que manejan los métodos de contribución de grupo. Entonces, en primer lugar, se van a hablar de los métodos que simplemente tienen en cuenta la característica aditiva. Un segundo nivel de complejidad es cuando los métodos aditivos tienen en cuenta correlaciones. Un tercer nivel de complejidad es cuando esos grupos que se han seleccionado se consideran las interacciones que tienen esos grupos entre sí. Y el nivel más complejo que manejan los métodos de contribución de grupo son los conocidos como contribuciones de grupo de órdenes superiores. También vamos a hacer se va a presentar la forma en la que se determinan los grupos que están contribuyendo al análisis de una molécula. Se hace también una breve referencia a UNIFAC, que es un método de contribución de grupos que se utiliza de uso común en la ingeniería química, y también una breve descripción de un método propuesto por un señor de apellido Mavrovouniotis, que es mucho más específico para modelos biológicos. Entonces, a manera de introducción, lo primero que se puede decir es que actualmente hay de cientos a miles de componentes de compuestos químicos que son usados. Por ejemplo, si se hace una revisión del servicio de Abstracts químico, se encuentra que hay alrededor de 56 millones de sustancias que han sido registradas. Entonces, muchas de estas sustancias son simplemente de interés científico, pero de una buena parte de ellas tienen interés industrial, que es que es el objetivo final de la ingeniería química. Por ejemplo, cuando se diseñan procesos, se requiere conocer las propiedades químicas de esos compuestos que se van a utilizar. Entonces, esta palabra es muy importante, conocimiento, ¿cierto? ¿De qué? De las propiedades de esos componentes puros, o de lo que es mucho más importante, de las mezclas, de las propiedades de las mezclas de esos componentes, porque a nivel industrial nunca nada se encuentra en estado totalmente puro. Y una característica adicional es que cuando se requiere conocer estas propiedades, las mediciones experimentales son a menudo demasiado costosas. Entonces, como está ese inconveniente de que hacer experimentación es costoso, entonces se han propuesto métodos predictivos que pueden reemplazar esas medidas de laboratorio y que a menudo entregan estimaciones que son lo suficientemente buenas para que puedan ser aplicadas. Aunque las propiedades estimadas no son tan precisas, tan bien hechas como las que se podrían encontrar en el laboratorio, pero muchos de los propósitos finales de aplicación de esas propiedades que fueron medidas y determinadas de manera teórica, pues son suficientes para la aplicación final. Bueno, otra cosa importante es que los métodos predictivos también pueden ser utilizados para chequear resultados de trabajos experimentales. Entonces sirven en las dos direcciones, sirven para anticiparse a un resultado o sirven para corroborar trabajo experimental. Bueno, ¿qué es un método de contribución de grupo? ¿Qué significa cuando hablamos de métodos de contribución de grupo? Entonces ya dijimos una característica, afirmamos que son métodos predictivos. Entonces el principio que ellos utilizan es que tienen en cuenta que hay aspectos estructurales de las moléculas químicas que son básicos y que son muy sencillos, y además que son siempre los mismos en muchas diferentes moléculas. Significa que hay
hay partes que son comunes, hay regiones que son comunes entre una molécula y otra. Por ejemplo, la más pequeña y la más común son los átomos y los enlaces. En este caso podemos mirar, esta es una molécula de etileno, entonces aquí fácilmente se puede identificar el átomo que la está componiendo y el enlace que ese átomo en particular está realizando con los otros átomos que la constituyen. Entonces este es un modelo de rayitas y este es un modelo de esferas. Bueno, a manera de ejemplo, podemos decir que la gran cantidad de compuestos orgánicos están construidos básicamente de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno y de algunos halógenos, principalmente estos 4 compuestos halogenados, y quizás compuestos que contengan azufre y fósforo. Entonces, las moléculas orgánicas están compuestas básicamente por estos 10 átomos. Pero además, los enlaces que se forman entre ellas son enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples. Entonces, con base a simplemente 10 moléculas y 3 enlaces, se construyen una cantidad inmensa de componentes. Bueno, un siguiente nivel de análisis o de desagregación de la molécula puede ser pensando en los grupos funcionales. Entonces, la manera más fácil de relacionar un grupo funcional es pensar en los grupos funcionales de la química orgánica. Entonces ya pasamos del nivel de pensar en las moléculas como átomos y enlaces para pensar en ellas como grupos funcionales. Entonces en esta tabla podemos, por ejemplo, observar la estructura que tiene, la estructura general que tiene, por ejemplo, un grupo funcional llamado alcano, o los grupos funcionales alquenos, o grupos un poco más complejos como las aminas, donde podemos observar que hay una parte que correspondería, si se busca acá en este mapa, a lo que se llama un ácido carboxílico, pero que tiene un reemplazo por una región que es amina, que también la podemos encontrar en otra parte de la tabla. Entonces, con estas estructuras también, que se podrían considerar estructuras mínimas, también es posible construir moléculas mucho más complejas, como las que aparecen en esta columna de acá. Entonces ya estamos pensando en un nivel un poco superior, distinto al de pensar en las moléculas como simples átomos enlaces. Bueno, entonces, un método de contribución de grupo es usado para predecir las propiedades de los componentes puros y de las mezclas. Esto ya lo habíamos dicho. Como se están utilizando grupos, o sea, pedazos mucho más grandes de la molécula, entonces digamos que esto reduce el número de datos necesarios de una manera dramática. Más adelante vamos a entender un poco cuál es esta ventaja que ofrecen los métodos de contribución de grupo. Entonces, ¿por qué? Bueno, en lugar de necesitar conocer las propiedades de todas las posibles, de cientos o de miles de millones de compuestos posibles que pueden existir o que se pueden crear con esa combinación de 10 átomos y 3 tipos de enlaces, entonces uno solo necesitaría conocer los datos de una pequeña cantidad de grupos. Si las moléculas se redujeran a eso, aquellas, en lugar de estar compuestas de manera individual, o sea, de tener sus características individuales, se puede decir que sus características dependen de los grupos o de los retazos que la componen. Bueno, a manera de ilustración, una forma en la que uno podría analizar una molécula, entonces tenemos aquí la molécula de etanol, es una molécula de la química orgánica bastante sencilla, bastante popular. Entonces aquí muestran 4 formas en las que uno podría considerar que esa molécula puede partirse. Entonces, en el primer caso, si decimos, por ejemplo, que voy a considerar la molécula como que está compuesta por fragmentos atómicos, entonces podemos darnos cuenta que está compuesta por 2 átomos de carbono, por un átomo de oxígeno
y por 6 átomos de hidrógeno. Entonces uno podría decir que una propiedad característica de esa molécula, entonces una propiedad X del etanol, está determinada por 2 veces la propiedad que aportan los carbonos más 6 veces la contribución a esa propiedad que hacen los hidrógenos más una vez la contribución que hace el oxígeno a esta propiedad. Otra forma entonces de pensarlo sería no como fragmentos atómicos, sino como los enlaces posibles. Entonces nos podemos dar cuenta que una característica es cuando hay enlaces carbono-carbono, que es esta primera. Una segunda es cuando hay enlaces tipo carbono-hidrógeno, que sería esta segunda, tenemos 5 posibles. Otra forma es un carbono-oxígeno, entonces tenemos una posibilidad. Y la última sería este enlace hidrógeno-oxígeno. Entonces nuevamente podría decirse que una propiedad particular del etanol depende de la contribución que hace el enlace carbono-carbono más 5 veces la contribución que está haciendo el enlace carbono-hidrógeno más una vez la contribución que hace el carbono-oxígeno y así sucesivamente. Pero entonces podría pensarse en otra forma de partir esta molécula. Entonces estos dos últimos ejemplos tienen que ver, muestran esta región que correspondería a un CH3, un grupo metil, o esta región que corresponde a un CH2, o esta región de acá, extrema, que correspondería al grupo alcohol. Entonces de manera similar podríamos decir que esa propiedad que nos interesa conocer tiene que ver con el aporte que está haciendo ese grupo metil a la molécula, más el aporte que hace un grupo CH2, más el aporte que hace un grupo OH. Pero por ejemplo en este caso podemos hacer los grupos un poco más grandes, un poco más complejos, y podríamos decir que este CH3 es un CH3 especial porque está unido a una molécula de carbono. Entonces este es un grupo que va a tener unas características, debería mostrar características diferentes a si tuviéramos un CH3 unido a otro átomo diferente a este carbono. O podríamos pensar en toda esta molécula, la que aparece aquí en verde, como un CH2OH. Entonces esta es similar, pero se ha ampliado hasta esta región, incluyendo los hidrógenos. Entonces también podríamos decir que la propiedad que nos interesa conocer depende del aporte que está haciendo esa molécula CH3 unida a este carbono, más esta molécula de CH2OH unida a este grupo CH3. Entonces es una forma de los diferentes niveles o estructuras en las que uno podría particionar la molécula para analizarla. A continuación se va a hacer una descripción de los diferentes niveles o de las diferentes clasificaciones en las que se pueden catalogar los métodos de contribución de grupo. Entonces, la que podríamos considerar como la metodología más fácil o menos elaborada son los conocidos como métodos de contribución de grupo aditivos. Entonces, la forma más sencilla de los métodos de contribución de grupo es, por ejemplo, la determinación de la propiedad de un componente mediante la suma de las contribuciones de los grupos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el interés es determinar la temperatura de ebullición de una molécula en particular o de un grupo de moléculas, se podría hacer uso de esta ecuación, donde tenemos un valor base, un número base, y para las diferentes moléculas que se forman a partir de los grupos distintos que van conformando la molécula, entonces este valor base va a ir cambiando. Digamos, esta es una propiedad que es sencilla, el punto normal de ebullición, y en este tipo de metodología se está afirmando que la temperatura de ebullición tiene una dependencia que es estrictamente lineal con respecto a la cantidad de grupos que conforman esa molécula. Además, se está asumiendo que no hay interacción entre los grupos, ni tampoco hay interacción entre las moléculas. Entonces, digamos que una de las metodologías que nosotros vamos a utilizar en el trabajo que estamos realizando es, por ejemplo, el método de Jovac y de Reid, donde ellos predicen una serie de propiedades termodinámicas
pero trabajan en un rango que es más bien limitado de componentes. Y además es posible que esto lleve a errores que son realmente grandes cuando esas propiedades que ellos suponen que van a predecir se utilizan fuera de los rangos de aplicabilidad. Entonces, en el artículo de Jovac, ellos especifican dentro de qué rangos y qué tipo de moléculas son los que ellos dicen que esa metodología es capaz de predecir las propiedades de interés. Entonces, un poco como para explicar cómo funcionan estos métodos de adición, supongamos que tenemos que se conoce el valor de una propiedad X cualquiera y que conocemos, bueno, pensemos en la temperatura de ebullición y que tenemos un valor determinado de esa propiedad. Entonces tendríamos temperatura de ebullición. Entonces decimos que tenemos un valor X. En la serie de los alcanos, entonces a medida que vamos aumentando el número de carbonos, estaríamos como aumentando, de acuerdo a una ecuación similar a esta, estaríamos diciendo que la temperatura de ebullición, dependiendo de la cantidad de grupos que vayamos a agregar, pues simplemente depende de ir sumando cuántos grupos agregamos. Significa que la temperatura de ebullición tiene que ir aumentando a medida que estoy agregando grupos. Por ejemplo, de la molécula de propano a la molécula de butano se observa que se está agregando un grupo CH2. Entonces, en esta ecuación diríamos que la temperatura de ebullición del propano es igual a 198.2 más el valor que ya se conocía, algún valor ya predeterminado para el grupo CH2. Estos valores son valores específicos y dependen de los cálculos que hayan hecho los autores que proponen el método. Entonces, para el propano simplemente es sumar dos veces este CH2, el valor que corresponda al grupo CH2 más lo que corresponde a los extremos, que son 2CH3. Entonces, conociendo el valor numérico, esto debe corresponder a un número y esto también debe corresponder a otro número que tiene que haber sido caracterizado y determinado por los autores. Entonces decimos que la temperatura de ebullición de esa molécula es dos veces ese grupo, el valor numérico para este grupo, más dos veces el valor numérico para ese otro grupo, más una constante que ya ha sido predeterminada. Entonces, de la misma manera se irían determinando las propiedades, la propiedad temperatura de ebullición para las moléculas que continúan, porque si se observa simplemente se están agregando moléculas similares a esta misma estructura, el grupo CH2. Bien, el segundo nivel de complejidad tiene que ver con los llamados métodos de contribución de grupo aditivos y que utilizan correlaciones. Entonces, esta técnica usa la contribución de los grupos aditivos que ya se describió, pero ellos intentan correlacionar la propiedad que se desea con una propiedad que sea de mucho más fácil acceso. Por ejemplo, hay una regla empírica básica que se llama la regla de Guldberg, donde él en el año más o menos 1800 él proponía cómo determinar la temperatura crítica de una molécula, diciendo simplemente que la temperatura crítica era 3 medios o 1.5 veces la temperatura del punto normal de ebullición de esa molécula. Pero entonces los métodos de contribución de grupo lo que hacen es dar valores mucho más precisos que simplemente multiplicar por 3 medios la temperatura de ebullición. Y una correlación o una ecuación que predice eso a partir de la temperatura de ebullición, que es una propiedad que es de fácil acceso, que es fácil medirla en el laboratorio, se podría predecir la temperatura crítica de esa molécula. Entonces aquí aparecería la forma en la que tienen que escribirse los grupos que están contribuyendo a modificar la temperatura de ebullición, diferente a simplemente tener que utilizar el número 3 medios, que era la propuesta empírica que se utilizó durante muchos años, que era la regla de Guldberg.
Entonces, esta aproximación a mí da muchos mejores resultados que las ecuaciones puramente aditivas, porque en esta relación, por ejemplo, en esta ecuación grande que tenemos acá, se está introduciendo el conocimiento de la propiedad, o sea, hay conocimiento de la molécula, porque estos grupos hacen referencia a la estructura de la molécula. Bueno, las propiedades adicionales, o sea, estas propiedades sencillas de identificar, que son más comúnmente usadas, son por ejemplo el peso molecular, el número de átomos o la longitud de cadena, o inclusive puede ser formas de los anillos o el tamaño de los anillos. Esto es más general para moléculas orgánicas. Bien, un tercer nivel de complejidad en los grupos, las metodologías de, de los grupos son las conocidas como interacciones entre grupos. Entonces, para la predicción de las propiedades de las mezclas, en la mayoría de los casos no es suficiente con usar los métodos puramente aditivos, ni siquiera utilizar esos métodos aditivos asociados a correlaciones, porque es necesario también tener presente que los grupos no se encuentran aislados. Es muy distinta el aporte que puede hacer un grupo, por ejemplo, en las moléculas anteriores estamos pensando en el grupo CH2, entonces es probable que él aporte un valor diferente dependiendo de la molécula que se encuentra vecina. Entonces, si por ejemplo tuviera un CH2, él va a comportarse diferente a si estuviera, digamos, asociado a una estructura como un CH3, que son moléculas que son de final de cadena en los compuestos orgánicos. Entonces, de manera resumida, lo que se dice es que esa propiedad que nos interesa conocer está en función de la interacción que hay entre el grupo I versus el grupo J. Un método, bueno, aquí aparece UNIFAC. ¿Por qué? Porque UNIFAC es un método que pertenece a este tipo de grupos. UNIFAC es un método que se utiliza para estimar los coeficientes de actividad y dentro de la estructura matemática que tiene este método hay varios parámetros y esos parámetros tienen en cuenta la interacción que tiene uno de los grupos base con respecto a los diferentes grupos vecinos que se encuentran en la molécula que se está analizando. Pero hay una gran desventaja en estos modelos de interacción de grupos, es que necesitan muchos parámetros para escribir el modelo. Por ejemplo, digamos en un modelo aditivo solo se necesitarían 10 parámetros para 10 grupos, porque son modelos sencillos. Pero esos mismos 10 grupos en los modelos de interacciones requerirían por lo menos 45 parámetros. Entonces esto es una desventaja porque generalmente los modelos de interacción de grupos no tienen todos los parámetros para todas las combinaciones posibles que existen. Entonces es probable que si hay interés en alguna molécula en particular, justamente las interacciones entre esos grupos que componen esa molécula no se hayan determinado aún. Entonces sería un trabajo extra que habría que hacer. Bien, el último nivel de complejidad dentro de los métodos de contribución de grupo son los llamados métodos de orden superior. Entonces, estos nuevos métodos lo que hacen es introducir grupos nuevos, o sea, grupos que tengan un nivel mayor de complejidad. Son los llamados grupos de segundo orden o grupos de tercer orden. Estos grupos pueden estar compuestos por los grupos base, o sea, los grupos que ya se conocen, pero permiten hacer correcciones adicionales a los grupos dependiendo de la vecindad, de los átomos vecinos que rodeen a un grupo en particular que se esté analizando. Bueno, a manera como para aclarar un poco, supongamos que estas bolitas representan el primer nivel, los grupos básicos, ¿cierto? Un primer nivel de grupos que se haya determinado.
Entonces esta podría ser la estructura CH2, esta podría ser la estructura CH3, esta podría ser la estructura OH y esta podría ser una estructura NH2. Pero entonces en este tipo de métodos, entonces los métodos de segundo nivel serían un método mucho más grande, donde por ejemplo este muestra la relación que hay entre este par de estructuras. Este segundo método mostraría la relación que hay entre esta estructura y esta, y el otro método fabricado sería el que presenta esta estructura cuando está combinada con esta estructura. A simple vista uno pensaría que es un método muy similar a los de interacción de grupos, pero en realidad lo que estamos es formando grupos mucho más grandes. No estamos pensando en la interacción, sino en compensar los grupos, en fabricar grupos mucho más grandes basado en los grupos básicos, que generalmente estos grupos básicos son los que se utilizan en los métodos aditivos. Bueno, hay un método, la mayoría de los métodos de construcción de grupos dan muy buenos resultados en fase gaseosa, pero recientemente salió un método de contribución de grupo que fue creado para estimar las energías de formación libre de Gibbs y las energías de reacción libre de Gibbs de los sistemas bioquímicos, porque este parámetro termodinámico, esta propiedad termodinámica, es la de más amplio uso cuando se están utilizando sistemas bioquímicos. ¿Y por qué? Porque a diferencia de la fase gaseosa, pues los sistemas bioquímicos son fases acuosas, generalmente se encuentran a una temperatura de 25 grados centígrados y un pH de 7. Entonces estas son las conocidas condiciones bioquímicas. Entonces este nuevo sistema, como es un sistema acuoso, entonces el método que más se emplea es el propuesto por este señor, Mavro Bouniotis, que también es una de las metodologías que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto. Este método hay una herramienta web que es de acceso libre, donde ya este método está implementado, donde hacen una descripción de cómo funciona, y está en esta dirección web para que la visite. Finalmente se van a hacer una serie de observaciones que tienen que ver con cómo se hace la determinación de la contribución de los grupos, es decir, de qué manera se establece o de qué manera se especifica o se determina cuál es la contribución que hace un grupo en particular a identificar o puede decir la propiedad que se está estudiando en la molécula que se está estudiando. Entonces, lo primero para afirmar es que la fiabilidad de un método se basa principalmente en que exista un amplio banco de datos, donde haya una suficiente fuente de datos que sean disponibles para todos los grupos que se vayan a utilizar. Una segunda afirmación importante es que en caso de que se esté utilizando una pequeña base de datos, esta es probable que pueda llevar a que haya una reproducción precisa de esos datos que se están utilizando, pero van a haber errores significativos cuando el modelo que se creó con estos pocos datos se use para predecir otro tipo de sistemas. Entonces los modelos quedan sujetos a el tipo de datos, a la cantidad de los datos que se estén utilizando. La contribución de los grupos se obtiene generalmente de datos que deben ser experimentales, porque estos son datos verdaderos. Y esos datos experimentales deben estar muy bien definidos para compuestos puros y para las mezclas de esos compuestos puros. Entonces, fuentes comunes de datos son, por ejemplo, los bancos de datos de propiedades termofísicas, como puede ser el banco de datos de Dortmund, la base de datos de Weisstein, o esta base que es la DIPPR, que es una base de datos que pertenece a la Aichi. Bien, las propiedades de los compuestos puros
y en las mezclas puras son entonces asignadas a los grupos por correlaciones estadísticas, por ejemplo, como la regresión multilineal. Entonces esta es una pregunta muy común, es decir, ¿cómo hacemos para, si yo tengo, digamos, el grupo CH2, entonces a partir de unos datos, de una base de datos que yo tengo, ¿cierto? Que tiene unos datos experimentales para unas condiciones específicas, entonces yo puedo decir a través de regresiones multilineales que este grupo CH2 dentro de la propiedad que yo estoy intentando establecer tiene un valor, supongamos, de 1.0. Entonces este valor numérico que se le asigna a este grupo en particular, que fue extraído de unos datos experimentales que se encontraban en un banco de datos, entonces hace correlación directa a componentes puros, o si se hace con base a mezclas puras, entonces este número en particular solo puede ser utilizado para un modelo específico. Entonces es más o menos el orden en el que los parámetros que aparecen asociados a los números se construyen. Entonces, ¿cómo sería la forma en la que uno construiría un método de contribución de grupos? Entonces, unos pasos importantes que son comunes a todos estos métodos que se han propuesto son los siguientes. Entonces, en primer lugar, la primera tarea que hay que hacer es una tarea de evaluación de la calidad de los datos experimentales disponibles, los datos experimentales que se van a utilizar, porque es importante poder eliminar los datos que uno considere que son erróneos. Entonces, a partir de esos datos que son experimentales, se puede hacer una construcción de grupos. Entonces se pueden hacer diferentes propuestas, como las que se mostraron en el ejemplo para el etanol, donde las primeras eran propuestas de átomos y enlaces, la segunda eran de enlaces entre moléculas y la tercera era de grupos más grandes. Entonces, una vez se ha construido esos grupos, entonces se puede hacer como una búsqueda adicional de una propiedad que sea muy fácilmente medible, una propiedad que sea accesible y que uno pueda utilizar para correlacionarla mediante sumas de los grupos que ya fueron construidos hacia la propiedad que es de interés. Un cuarto paso sería encontrar una muy buena. Esta palabra es importante, que sea buena y además que sea sencilla. Entonces la ecuación matemática que se debe encontrar tiene que tener este par de características, que sea buena y que sea sencilla. Y esa ecuación matemática es la que va a relacionar con los grupos que se crearon, la contribución que ellos están haciendo, en relación a la propiedad deseada, la propiedad que se está intentando predecir. Entonces, por ejemplo, la presión crítica es a menudo determinada con esta expresión, donde se muestra que los grupos que se han establecido, si se elevan al cuadrado y se suman para la molécula, entonces nos permitiría predecir la propiedad crítica. Y finalmente, pues ya una vez que se tienen los grupos determinados, que se han asociado unos valores numéricos a esos grupos y que se tiene un modelo matemático que es capaz de predecir la propiedad de interés, simplemente se hace un montaje del modelo como tal. Y un paso sexto sería evaluar ese modelo para diferentes moléculas y compararlo con los valores experimentales para determinar qué tan fiable es el modelo y qué tan capaz es este modelo de predecir la propiedad termodinámica que a mí me interesa encontrar o utilizar. Entonces esas serían como las generalidades de los métodos de contribución de grupo, y en charlas posteriores se va a hacer mucho más específico los modelos que se van a utilizar
que se van a emplear para predecir las propiedades termodinámicas de la ruta bioquímica en particular que nosotros hemos propuesto dentro del proyecto. Y el objetivo es poder realizar macros para que hagan estos procesos de manera automática. Y muchas gracias por su atención.